esto tiene que ver con la modernización, que ya dejó de ser la modernización, es la construcción de una nueva refinería de Talara, una de las tantas bombas de tiempo que dejó el gobierno de Ollanta Humala a Pedro Pablo Kuczynski. No sabemos cómo y cuándo va a terminar explotando, pero lo cierto es que la cuenta de esta obra sigue y sigue creciendo. Ahora se encuentra en 5.400.000 dólares, que la mayoría de analistas señala pues que va a terminar simplemente afectándonos a todos. O sea, quienes vamos a pagar la factura vamos a ser todos los peruanos que ponemos gasolina. Marco Vázquez y Juan Carlos Vera con el reportaje. Esta es la remozada refinería de Talara. Hoy la construcción de la nueva refinería está en marcha. Cuesta hasta hoy 5.400 millones de dólares. No está terminada y ahora es una bomba que dejó el gobierno de Humala, pues es el único proyecto billonario del mundo donde quienes procuran que se termine dicen que no la hubieran hecho ni nacer. ¿Pruebas? El primer ministro aseguró que nunca se debió hacer. Talara es un proyecto que para mi gusto nunca se debe hacer. El exministro de Energía, Minas y Petróleo siempre dejaba claro que esa decisión la heredaron. Yo quiero ser muy claro, Jaime. La decisión de la refinería es una decisión que la tomó el gobierno pasado. Anoche acá se reconoció que es una herencia que hemos recibido en el gobierno. La actual ministra juramentada, ante todo, dice lo mismo. Contrato que venía del gobierno anterior. Es un proyecto que a nosotros nos hubiera gustado, ¿no es cierto?, diseñar y realizar, pero ya estaba el proyecto en marcha. Y el que fue ministro de Economía lo utilizaba como ejemplo en el debate de lo que no añade nada, de un despilfarro inútil. Lo que ustedes nos proponen es más Talaras. Hoy día Talara nos cuesta a todos los peruanos por habitante 67.000 soles por persona. ¿Es eso lo que deberíamos de esperar de Fuerza Popular? ¿Más de esos proyectos que no añaden a la economía peruana? Por lo tanto, la construcción de la refinería de Talara, que nos costará 5.400 millones de dólares hasta ahora, es una paradoja. Esta administración la continúa, pero no la hubiera hecho nacer. ¿Por qué continuaron? ¿Por qué no contrataron a una empresa internacional de prestigio que revisara cuál era el estado de situación del proyecto y dijera qué alternativas de salida había? Yo creo que el peor error que ha cometido esta administración es no haber marcado una línea clara y una distinción entre lo que han recibido y lo que van a hacer. Además, el consumidor no se beneficia en absolutamente nada. ¿Por qué? Porque pagamos combustibles a precios de importación. O sea, es como si no tuviéramos refinería. Además, estaría yendo contra la corriente mundial. Hoy en día las refinerías se han cerrado. El precio del crudo ha bajado el último año más o menos 17%, la baja más profunda que tenemos desde hace 14 años. Los precios están por los suelos, los márgenes de refinación también. Si refinar ya no es un negocio en el mundo de hidrocarburos. Si usted tuviera 5.000 millones, ¿los metería en una refinería? No, nunca. ¿Para qué? ¿Por qué se decidió hacerla? ¿Por qué se decidió continuar? Y sobre todo, ¿pagaremos ese gasto con una subida de gasolina? Detalles, crítica y versión oficial. Nuestra expectativa es que no exceda los 5.400. Ahora en Panorama. El megaproyecto energético más importante que se viene ejecutando en el país está en Talara. Sigamos con la construcción de la nueva refinería Talara.
el proyecto más importante del país. La pregunta pesada, ácida, ¿no?, que todo periodista le haría es: ¿usted hubiera hecho la refinería de Talara como proyecto, como megaproyecto? Es una pregunta complicada, ¿no? Y yo lo que puedo señalar es, hay aspectos positivos y hay aspectos negativos. Y también hay algunos aspectos que yo no domino. En diciembre del 2013, el gobierno humanista doblegó al MEF. Anunció que sí iba a la modernización de la refinería de Talara. La seguridad energética se impuso. Piura iba a conservar y modernizar su refinería y mejorar el combustible refinado, pasando de 60.000 a 95.000 barriles por día. También está el tema de la dignidad, porque la historia del petróleo, la historia de Talara también es una historia de la dignidad. Por eso el día 3 de octubre era el Día de la Dignidad Nacional. Sin embargo, al año siguiente, 2014, todo tenía ya mentiras. No era mejoramiento, en realidad era construir, como se ha hecho, una refinería nueva. No había financiamiento total para el proyecto, es decir, no se sabía de dónde saldría la plata para hacerlo. ¿Por qué? Porque el gobierno anterior arrancó el proyecto, tomó la decisión sin completar el paquete financiero. Y esa es una decisión que obviamente en el sector privado no se toma así. Bueno, todos los economistas serios dicen que este es un proyecto que no es rentable, ¿no? Pero no es la manera de enfrentar un proyecto de esta magnitud. No ha debido de comenzarse si no estaba el financiamiento cerrado. Estamos de acuerdo. Y lo peor, se ocultó el precio base, lo que en realidad costaría. Yo pienso que el precio básico que deberíamos utilizar es el de los 4.100 millones, porque eso se sustenta sobre una ingeniería básica extendida. O sea, nos debieron decir del saque, como se dice en criollo, que costaba 4.100 millones. Sí, yo pienso que eso es lo que se debe haber comunicado. Para el 2016, el megaproyecto de Humala ya se había ganado el mar de críticas de todo economista serio, pues refinar no es rentable, no es ya negocio. Ese dinero se podía usar para otra cosa o problema nacional, y porque se auguraba que para pagar esa millonada que costará Talara al final, necesariamente se tendrá que aumentar los costos en el combustible, al usuario final, a usted. Talara es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Por qué? Hoy estás construyendo, contribuyes a generar crecimiento, generas empleo, ingresas divisas, es la etapa de la fiesta. Pero ¿qué pasa? Que llega un momento en que traen la factura. La refinería no es negocio. Cada vez se pierde más dinero. ¿Dónde está el negocio de la actividad de hidrocarburos? En la parte comercial. Entonces, obviamente, ahí viene el hambre. ¿El hambre por qué? Porque todos vamos a tener que pagar la fiesta en la que no participamos. Sin haber comido ni bebido, vamos a tener que bancar la factura. Los resultados de la refinería no le van a dar para poder pagar esa inversión. Le va a quedar dos caminos. Reducir costos, muy difícil. La otra, la más fácil, la más recurrente, la que se va a hacer seguramente, aumentar el precio de los combustibles. O sea, con una refinería con esa inversión, lo único que le va a quedar al Perú es esperar que los combustibles suban de precio. Para poder compensar toda la inmensa inversión, eso lo paga hasta el gato, porque si tienes carro, cuando llenas tu tanque. Y si no tienes carro, cuando vas en el micro, en el taxi, cuando vas en el metropolitano, etcétera. Si Petroperú sube sus precios, ipso facto su competencia Repsol también. Tan convencidos estaban los economistas del desastre de Talara que lo usaban como demérito, como una daga en la espalda contra quien lo promovió. Tú fuiste contratado por Petroperú para hacer una consultoría para el proyecto de Talara. Y esa consultoría tú dijiste
de que iba a generar un aumento en el PBI nacional, que iba a generar aumento de empleo y que iba a generar aumento de tributación. Y que eso se iba a notar en el 2016. Te recuerdo que la recaudación cayó, que el empleo fue desempleo y que no se generaron las metas. Lo que ustedes nos proponen es más Talaras. Hoy día Talara nos cuesta a todos los peruanos por habitante 67.000 soles por persona. ¿Es eso lo que deberíamos de esperar de Fuerza Popular? ¿Más de esos proyectos que no añaden a la economía peruana? Sin embargo, llegados al gobierno, hemos encontrado Petroperú, yo te diría, en cuidados intensivos. ¿Y todo esto en qué concluye? Que hoy día Petroperú es una empresa con una imagen totalmente dañada. Y convencidos, como aseguraron que Talara no añade a la economía peruana, PPK, Tornes, Zavala y Tamayo decidieron seguir. Y cuando nosotros nos tocó evaluar a 4 economistas, el presidente Kuczynski, el premier Zavala, Alfredo Torne y yo, la decisión de si parar o seguir, tomamos la decisión de que era probablemente menos costoso seguir adelante porque los niveles de recursos desembolsados para el proyecto estaban por el orden de 2.200 millones de dólares. Esta es la versión oficial en números de por qué. En la práctica, explíqueme cómo ustedes decidieron seguir. Vamos ahora al tema de negocio. Cuando nosotros analizamos el proyecto, vimos que ya se había desembolsado 1.600 millones de dólares y habían compromisos por 500 millones de dólares adicionales. Es decir, ya había un total de 2.100 millones de dólares. Ya estábamos a la mitad, un poco menos de la mitad. Por ahí vamos, en infraestructura a la mitad, ¿no? Porque lo otro era gasto financiero. Si nosotros hubiésemos tomado la decisión de parar el proyecto, se hubiesen generado las siguientes consecuencias. Número 1, había que castigar esa inversión que estaba en proceso. Eso, su contrapartida financiera, va en el estado de resultados y hubiese generado un patrimonio negativo en Petroperú. Inmediatamente hubiésemos tenido que voltear al gobierno a decirles: danos 2.000 millones de dólares. García Rosell es el segundo presidente de Petroperú de este periodo, de cariz mucho más transparente que presidentes pasados, sabe que tiene que sacar adelante explicando el fierro caliente que le ha tocado gerenciar. García Rosell nos atendió con paciencia y nos explicó primero el precio final, 5.400 millones de dólares. ¿Usted puede decir que ese número va a costar finalmente la refinería de Talara? Es decir, ¿no va a subir más? Ese es nuestro objetivo. Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos y todos los trabajos para que la inversión sea la menor posible. Pero eso lo vamos a saber en el cuarto trimestre de este año, cuando tengamos los resultados del concurso que estamos haciendo por las unidades auxiliares. Y lo que le importa a usted, una vez que opere el billonario proyecto, ¿va a subir o no va a subir la gasolina? ¿Usted puede decir que la operación de la nueva o modernización de la refinería de Talara se va a pagar sola? Es decir, usted puede decirnos que no va a venir cargada en los precios finales a los usuarios porque lamentablemente no se va a poder pagar sola. Un componente importante es el precio internacional del petróleo. Hoy estamos en una situación de precios bajos. Nosotros tenemos que ser conservadores y las proyecciones que estamos haciendo es con los precios vigentes. ¿Qué dice su cálculo adverso? ¿Esa refinería se paga sola o se va a tener que pagar lamentablemente con los combustibles que consumen los ciudadanos? No, las proyecciones que tenemos es que con los precios vigentes de petróleo deberíamos poder atender la inversión con tranquilidad. Queda registrado. Si eso no se cumple, como juran varios analistas, pues el refinado deja poquísimo de ganancia, sí será responsabilidad de este gobierno. Es posible
que la gran refinería nueva de Talara se pague a sí misma? A ver, permítame que simplemente sonría, ¿no? Pero lamentablemente no se va a poder pagar a sí misma. O la pagaríamos nosotros pagando sobreprecios fuera de la competencia. El costo de la refinería, que es 5.400 millones de dólares, es mayor que los ingresos que el proyecto va a generar. En el caso más optimista, esta refinería es una enorme pérdida para el Estado peruano. El proyecto jamás debió haberse iniciado. Talara saldrá de nuestro bolsillo, no hay otra cosa. Así es la decisión. Con 1/3 del gasto en Talara, se podría aumentar la frontera agrícola de Piura en 50%. Se podría doblar el número de camas de hospital. Se podría dar agua y desagüe a toda la región, tener 10.000 aulas nuevas y equipadas y tener un tren que una Paita con Chiclayo. La responsabilidad en la historia respecto a Humala está clara. Queda por conocer la de PPK. La de PPK en este segundo año de gobierno. La promesa gubernamental desde Petroperú, por supuesto, es que la refinería, dicen ellos, sí se puede financiar con su propia actividad, que en contraparte promoverán producción petrolera en la selva, pues que permita un mayor volumen para refinación. Hasta ahora, Petroperú camina completamente sola en esa promesa respecto a lo que señalan la mayoría de economistas que por supuesto están en contra. Si no se cumple, será claramente responsabilidad de ellos y también de este gobierno, por supuesto, porque son ellos al final quienes van a terminar ejecutándolo. 5.400 millones de dólares. Y eso no es una barbaridad de plata, que otra cifra lo puede ser. Hacemos una brevísima pausa en el programa. No se mueva. Más adelante, un crimen realmente estremecedor y abominable. 3 pequeños asesinados en manos de su propia madre. Ya regresamos. Evelyn, ¿por qué lo hiciste? ¿De qué está hecha la mujer que pudo asesinar a sus 3 hijos? Sobre su cama se notaban signos de violencia, ¿no? Rastro de sangre, cortes. Acepta haber acabado con la vida de sus 3 hijos al considerar esa la única solución para poner fin a los problemas con su pareja.